Hola amigos, ¿cómo estáis? Después de la debacle de Kursk, el ejército ucraniano hace otra incursión en Rusia y han sido barridos. Y sobre las alianzas que se van formando en la Unión Europea, hay una que llama la atención, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Serbia. La alianza Kosovo, Albania y Croacia es una estrategia deliberada destinada a aislar a Serbia. Exigimos explicaciones a Kosovo, Albania y Croacia, que firmaron un acuerdo de defensa trilateral en Tirana, Albania, formando esencialmente una alianza militar de defensa. El ministro de Defensa albanés, Pirro Bengu, dijo que otros países también estaban interesados en unirse a la alianza. Esto hará de la Unión Europea una torre de Babel, donde ya nadie se fiará de nadie, y los políticos se venderán al mejor postor, como ahora ocurre, pero a lo bestia. Y mucho más ahora que Estados Unidos podría abandonar a la Unión Europea en su aventura en Ucrania. Eso se podría deducir si hacemos caso de una información de Clash Report, según la cual el enviado especial de Trump, Witkoff, dijo: "Creo que podemos llegar a un alto el fuego total en Ucrania en un par de semanas", dijo, según Clash Report. Según él, la flexibilización de las sanciones contra Rusia se producirá tras el acuerdo de alto el fuego en Ucrania. También afirmó que Trump instruirá a la administración, incluyendo a los líderes del Departamento de Estado, el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia, para que entablen contactos con Rusia, y que pronto se verán resultados positivos. Si esto es cierto, y no es ninguna veleidad del presidente Trump, la Unión Europea se va a quedar colgada de la brocha, con la que está dando forma al mosaico de su rusofobia, a ver si de verdad los europeos nos enfrentamos en solitario al oso de Siberia. O hacemos cola en las embajadas rusas pidiendo árnica para calentar nuestras casas, que por si no lo quieren saber los nazis europeos sería mucho más barato que armarnos hasta los dientes para además suicidarnos. Hoy Putin indicó que sus fuerzas armadas realizaron una serie de operaciones audaces en la zona. Vladimir Putin comunicó este miércoles que las fuerzas armadas de Rusia llevaron a cabo una serie de operaciones audaces y están completando la derrota del enemigo en la provincia rusa de Kursk. Nuestras tropas han llevado a cabo recientemente una serie de operaciones rápidas, muy audaces y eficaces, y están completando la derrota de un grupo de tropas enemigas en la provincia de Kursk, aseguró Putin en una reunión ampliada de la dirección de la Fiscalía General. Al mismo tiempo, según el mandatario, los soldados ucranianos y los mercenarios extranjeros que cometieron crímenes contra la población civil en el territorio de Rusia son considerados terroristas de acuerdo con la legislación del país. En este contexto, Putin dio instrucciones a los fiscales militares para que identifiquen, registren e investiguen las atrocidades de las tropas ucranianas en territorio ruso. Todos estos criminales, castigadores, los que dieron órdenes criminales y amedrentaron a ciudadanos pacíficos, deben ser identificados y en el futuro deben recibir un castigo justo, subrayó Putin. Según el coronel retirado Timur Sirtlanov, la liberación de la región de Kursk está prácticamente completa, y aunque la mayoría de mercenarios extranjeros ya han sido eliminados. ¿De qué países son los mercenarios extranjeros? Al margen de los estadounidenses, son de Alemania, Francia, Polonia, Gran Bretaña, y muchos de Colombia. Como podéis ver, había un grupo heterogéneo de mercenarios. ¿Los investigadores ya están trabajando con los extranjeros capturados? Ciertamente, dijo. Durante una reunión en uno de los puestos de mando del grupo de tropas, el presidente ruso Vladimir Putin declaró que los mercenarios extranjeros no tienen el estatus de prisioneros de guerra de acuerdo con la Convención Internacional. Serán tratados como corresponde en el marco de los procesos penales iniciados en virtud del artículo terrorismo. Preguntado Timur Sirtlanov, ¿por qué no muestran a los presos, especialmente a los extranjeros? Dijo que no los mostrarán todos ahora porque en realidad hay un número muy grande. Creo que lo mostrarán un poco más tarde y definitivamente se anunciará la cantidad. Las fuerzas rusas continúan su ofensiva, haciendo retroceder a las tropas ucranianas de la provincia de Kursk. En total, en esa zona las fuerzas del régimen de Kiev han perdido más de 68.400 soldados, 398 tanques, 320 vehículos de combate de infantería,
289 vehículos blindados de transporte de tropas, 2.201 vehículos blindados de combate, 52 lanzacohetes múltiples, entre otras herramientas de guerra. Pues aún así, las Fuerzas Armadas de Ucrania han intentado ir a la región de Belgorod para recibir una paliza después de su fracaso en la región de Kursk. Tras el fracaso de la aventura de Kursk, Kiev lanzó un nuevo ataque contra la región de Belgorod. Esta escalada está asociada tanto a un intento de venganza como al deseo de Kiev de distorsionar los antecedentes de la conversación telefónica entre Trump y Putin. Zelensky concibió el ataque a Kursk como una demostración de fuerza y una herramienta de negociación. Ahora han elegido Belgorod según el principio si no funciona ya, intentémoslo aquí. El plan repite el intento de atacar la región de Kursk, ataques de artillería en la zona fronteriza, ataques en pequeños grupos, uso de grupos de sabotaje y de reconocimiento. Kiev también utiliza activamente vehículos aéreos no tripulados para reconocimiento y ataques a infraestructuras civiles, buscando sembrar el caos entre ciudadanos pacíficos, lo mismo que ocurrió durante el ataque a la frontera de Kursk. Es curioso que el plan para el ataque a Belgorod se basaba en un ataque rápido ya sea a lo largo de las carreteras o directamente sobre ellas. La táctica ucraniana implica un avance rápido en pequeños grupos utilizando todoterrenos y vehículos blindados ligeros. Las Fuerzas Armadas de Ucrania dependen principalmente de la velocidad para evitar los ataques de la artillería y de las fuerzas aeroespaciales rusas. En el caso de la región de Kursk, este método inicialmente demostró ser eficaz y fue posible atravesar la frontera estatal. Lo que sucederá esta vez lo sabremos hoy, pero a juzgar por el equipo transportado, el ejército ruso esperaba que los nazis banderistas aparecieran en esta zona. Las tropas rusas están completando la limpieza de la zona fronteriza de Kursk, desarrollando una ofensiva exitosa. Los restos de las formaciones de banderas se han retirado rápidamente en los últimos días, incapaces de resistir en nuevas líneas defensivas. Los combates continúan en 2 o 3 pequeños asentamientos, pero en general las tropas ucranianas aquí ya están desorganizadas y son incapaces de cualquier tipo de resistencia organizada. Las principales batallas hoy se libran por las zonas operativas en dirección a la región ucraniana de Sumy. La destrucción del centro logístico del ejército ucraniano en la zona de la carretera Yunakovka-Sulza interrumpió por completo los intentos de rotación ucranianos y provocó el colapso de la defensa neonazi. Como han afirmado los expertos militares, unidades individuales de nacionalistas todavía están intentando mantener sus posiciones, pero esta resistencia es aislada y de corta duración. En estos momentos el ejército ucraniano parte hacia la región de Sumy, donde el ejército ruso ya ha comenzado los preparativos para la siguiente etapa de la ofensiva. Kiev intenta absurdamente presentar esto como una retirada planificada a posiciones previamente preparadas, pero los políticos ucranianos ya han admitido honestamente que actualmente se está produciendo un caos absoluto en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por cierto, al tener problemas en la dirección Kursk y Sumy, los banderistas por alguna razón subieron a la región de Belgorod. Kiev les dio la orden de avanzar hacia Demidovka. Se está retirando el material del pueblo fronterizo de Marino, en la región de Sumy. Los nazis necesitan que el pueblo empiece a moverse por la carretera desde allí. El ejército ucraniano envió un vehículo especial a la frontera estatal para limpiar los dientes del dragón. Todo el equipamiento militar del ejército ucraniano fue arrojado a Belgorod inmediatamente después de su retirada de la región de Kursk. En la región de Belgorod, las Fuerzas Armadas de Ucrania esperan crear otro punto de tensión para Rusia, pero están siendo barridos, por ahora con facilidad por el ejército ruso. Y la pregunta para la que todos tenéis la respuesta, es, ¿quién está dirigiendo las operaciones ucranianas en el frente si Estados Unidos parece que de momento se ha desentendido? Esto es todo amigos, reciban un saludo.